Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Esta semana comenzamos temprano y por supuesto revisando qué son los antecedentes que están ocurriendo de última hora, por supuesto con las elecciones constituyentes en Chile y las elecciones también municipales junto a concejales y gobernadores. Una jornada o bien un fin de semana extenso en donde se ha abierto la posibilidad de llevar a cabo los sufragios durante el sábado y domingo de forma histórica, considerando por supuesto la pandemia por coronavirus para así mitigar los riesgos para la población y de esta forma tener un proceso constituyente y un proceso eleccionario lo más limpio posible y democráticamente posible. Ha sido un fin de semana en el cual los resultados, por supuesto, comienzan a dejar en evidencia una situación y un cambio de los paradigmas en términos políticos, en donde hemos visto grandes victorias para los sectores de izquierda, en donde reinan algunos en particular. Podemos revisar que para la región metropolitana, en la comuna de Santiago, Iracy Hasler gana al minuto con resultados parciales con 38,62%, arrebatándole la alcaldía al día de hoy, actual alcalde Felipe Alessandri, que solamente con 35,28% parece ocupar el segundo lugar hasta este minuto. La ratificación, por ejemplo, en sectores como Recoleta, con un Daniel Jadwe del Partido Comunista, Chile Digno, Verde y Soberano, con un 64,08%, logra finalmente la victoria. Y así es como también en Providencia, Evelyn Matei gana con 54,86% desde el sector de la UDI y de los sectores de derecha, ganando con resultados parciales entonces estas candidaturas. Lo otro importante también a considerar, por supuesto, son las convenciones constituyentes. Las convenciones constituyentes que al día de hoy logran vislumbrar un escenario en donde los independientes logran también un porcentaje importante en distritos en donde se acuñaban la dificultad para poder entender o bien alcanzar cuáles serían los resultados finales de esta elección, brindan finalmente una perspectiva en donde los mercados parecen temer ante la victoria que logran los sectores independientes, como les comentaba, y también los sectores de izquierda, liderando esta mesa, la cual se comienza a partir de las próximas semanas o los próximos meses para llevarse a cabo la nueva constitución por Chile, que tenemos que esperar al menos un periodo de 2 años aproximadamente para tener los resultados finales de esta conformación. El proceso que se ha dado esta semana o bien durante estos últimos días finalmente responde a nuestras expectativas que teníamos en cuanto a las reacciones del tipo de cambio local. Un tipo de cambio local que esta mañana amanece con un salto importante en su cotización, luego de haber cerrado la semana pasada y la última jornada sin grandes cambios por sobre los 700 pesos por dólar, dejando en evidencia la incertidumbre que el mercado tenía para con este y por supuesto con la situación política que el país vive al día de hoy. Una situación que finalmente los resultados en donde los independientes y los sectores de izquierda como grandes vencedores aparentemente de estas elecciones recién pasadas parece poner en duda entonces el desempeño económico de Chile y por supuesto la incertidumbre aumenta. Es parte de lo que nosotros brindábamos como comentario inicial en nuestra presentación de cómo invertir en dólares que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, lo cual resalta finalmente esta incertidumbre. Si bien el gran consenso de los constituyentes opta y considera que la independencia del Banco Central es una cosa y que debería mantenerse al día de hoy y que obviamente en el futuro, obviamente los sectores o bien la propiedad privada son algunos de los resquemores que todavía el mercado puede comenzar a sufrir. Obviamente también es un proceso arduo, largo y que sin duda podría traer rencillas a nivel político, pero esta mayoría que entre comillas logra la izquierda, los sectores preferentemente izquierda, parece también definir un poco la arista política que en un futuro se podría llegar a considerar, en donde un presidente posiblemente con tendencias de izquierda podría ser el próximo vencedor, a menos que las campañas políticas o bien los posicionamientos de centro derecha pueda también generar una llamada mucho más a la calma de lo que ocurre en esta instancia. Desde el Partido Comunista han sido algunos de los vencedores, obviamente, en estas candidaturas, lo que finalmente trae esta incertidumbre en los mercados. Ahora, lo veníamos comentando de forma técnica, las rupturas por sobre niveles de resistencia que el mercado desarrolla en el corto plazo, que pueden ser o que veníamos considerando en torno a la zona de los 715, 710 pesos por dólar, parecen finalmente vislumbrar o señalar un proceso alcista para el tipo de cambio por sobre estos niveles de resistencia que logra vulnerar con esta apertura alcista.
Un movimiento hacia la zona de los 740, 745 sería lo más esperado para las próximas jornadas si es que el aumento en el riesgo aumenta y el apetito por el riesgo disminuye, generando entonces una apreciación del dólar como efecto refugio en Chile particularmente. Y también no podemos dejar de considerar el escenario internacional que los mercados viven al día de hoy. La incertidumbre en cuanto a las inflaciones en Estados Unidos, en China, como lo conocíamos también a inicio de la semana pasada, y esta semana esperando los resultados de inflación en Europa, parecen condicionar a los mercados y, por supuesto, mantienen todavía la expectativa. Si bien se considera que la inflación en Estados Unidos es una cuestión transitoria, considerando algunos aspectos como por ejemplo la reapertura de Estados Unidos, en donde por supuesto los tickets de vuelo comienzan a ser una prioridad para los habitantes o los contribuyentes americanos, las aperturas por supuesto de tiendas, comienzan a verse finalmente las diferencias de precios con respecto a los meses anteriores y eso es lo que teóricamente produce un aumento en la inflación. Ahora, no se debe olvidar también que estos procesos de aumentos de precios podrían mantenerse a lo largo de los próximos meses si es que la situación en Estados Unidos no cambia de forma drástica y la creación de puestos de empleo aumenta, a diferencia de lo que hemos visto, por supuesto, en sus últimos reportes, en donde el NFP y la tasa de desempleo decepcionaban al mercado, sugiriendo todavía que las ayudas monetarias por parte de la Reserva Federal debiesen continuar y seguir imprimiendo la misma cantidad de dólares que al día de hoy lo hacen. Eso es lo que el mercado ha estado descontado, intentando descontar. ¿Cuándo es un posible o cuándo se puede llevar a cabo un posible tapering en Estados Unidos? Y eso es lo que el mercado podría seguir considerando como un evento a descontar durante las próximas jornadas. Este día miércoles vamos a conocer la inflación en Europa. Si los precios en Europa aumentan de forma considerable como lo hacen en Estados Unidos, podría surgir un nuevo escenario de preocupación para los mercados en general, marcando ya una tónica o una tendencia en donde no tan solo en Estados Unidos de forma puntual los precios aumentan o en Asia, sino que también lo hacen en Europa y en el mundo entero. Y esas son o podrían llegar a ser las preocupaciones que nuevamente condicionan a los mercados. Haciendo finalmente una recapitulación de lo que ha ocurrido en términos de renta variable antes de despedirnos, la consideración obviamente de este aumento en la inflación pone un freno a los avances del S&P, por lo tanto difícilmente podamos ver superaciones de estas zonas de máximos, a pesar de que podamos ver o a menos que veamos cifras muy relevantes para el mercado que despejen las dudas y que podamos conseguir nuevos máximos históricos. Pero por el minuto creo que es poco probable que el S&P consiga nuevos máximos históricos en el corto plazo. Volviendo al tipo de cambio local, esperamos una jornada en donde el apetito por el riesgo disminuya, en donde el refugio por dólares sea un privilegio al día de hoy. Por supuesto, estamos pendientes a la tendencia bajista que el mercado dibuja durante los últimos 15 meses aproximadamente. Como ustedes pueden ver en pantalla, una secuencia de máximos decrecientes para el mercado. La vuelta del tipo de cambio por sobre los 700 pesos por dólar parece obviamente dejar en evidencia la posibilidad de ir a buscar un recorrido alcista hacia los niveles de resistencia en 740, 745 pesos por dólar de forma inicial, pero también apoyados por un escenario técnico que viene a ser interesante y lo comentábamos el día viernes en nuestro cierre semanal de los mercados. Una formación en tipo triangular, la cual el RSI finalmente vulnera y deja en evidencia la capacidad de seguir aumentando su fuerza relativa, proyectando entonces un posible movimiento alcista que pueda llegar a determinar entonces un niveles de sobrecompra. Los niveles de sobrecompra podrían llegar a ser alcanzados en torno a estos niveles, contracciones habituales y tal vez posiblemente seguir un proceso alcista mucho mayor, dependiendo, por supuesto, del escenario internacional y cómo los mercados vayan digiriendo ciertas noticias. No olvidar que el cobre continúa cotizando en torno a máximos históricos y es lo que todavía finalmente sigue alentando al peso chileno por no revisar un escenario de deterioro mayor en su cotización, sino que más bien presentar un escenario mucho más positivo y prolongar o bien proyectar posibles movimientos por debajo de los 700 pesos por dólar, una vez que el escenario internacional y también local en cuanto al coronavirus y el desarrollo económico pueda ser sorteado y esos ingresos a la billetera fiscal puedan surtir reales efectos sobre la moneda local, lo que ha venido condicionando también durante los últimos meses, pero con mayor categoría. Me despido en este primer video análisis de la semana. Espero que sea útil para sus primeras transacciones de esta jornada de día lunes 17 de mayo, luego de un proceso histórico para Chile en términos eleccionarios y, por supuesto,
para la nueva constitución que se debería estar desarrollando durante los próximos 2 años. Un abrazo, les deseo una excelente semana, lo espero en esta revisión de perspectivas semanales esta tarde a las 19:30 horas de Nueva York, 19:30 horas de Chile. Para mí un placer, a nombre de Admiral Markets Latinoamérica, mi nombre es Renato Campos, analista jefe, y me despido y nos vemos en un próximo video análisis.